Bueno, vamos a continuar. Entonces, le había dicho a quién que me leyera, a Nancy, ¿verdad? Sí. Al este. A Lester. Vamos, Lester. No, a Nancy, a Nancy. Ah, no, ya me dijo, fue Nancy. ¿No fue Nancy? En la primavera florecen los árboles. ¿De quién hablamos ahí? De los árboles. Primavera. De la primavera. ¿Quiénes florecen en la primavera? Los árboles. Los árboles. Muy bien. Entonces, fíjense bien que en la primavera florecen los árboles. ¿Cuál sería ahí el predicado, el sujeto? Los árboles. No, fíjense bien, ¿de quién estamos hablando? Primavera. De la primavera. Entonces, el sujeto es la primavera. La primavera. Aquí, el sujeto. ¿Cuál sería el predicado? Los árboles. Los árboles. Florecen Los árboles. los árboles. Ahora fíjense bien, ¿cuál sería el núcleo? Le vamos a llamar núcleo del predicado verbal. Florece. Los Florece. Florece, muy bien. Este es el predicado. Acuérdense que lo acompaña o coincide con el sujeto. ¿Verdad? sí. Coincide con él, Entonces, fíjense bien, vamos a ver con la otra. Entonces, vamos a decir que al predicado verbal le vamos a llamar el núcleo. A ese núcleo le llamamos predicado verbal. Vamos con la segunda oración. Vamos, Lester. ¿Cómo, profe? La segunda oración, léamela. Ayer subieron mis primos a los árboles. A los árboles. ¿Cuál sería el sujeto? Mis primos. A mi primo. Mi primo, muy bien. ¿Cuál sería el predicado? Ayer subieron a los árboles. Ayer subieron a los árboles, entonces sería el predicado, todo esto. Ahora, ¿cuál sería el núcleo? Acuérdense que siempre va a acompañar al sujeto. Subimos. Subieron. Entonces, yo les decía Subieron. con una R y también con una N, que vamos a decir que este es el núcleo. Díganme una oración ustedes. Vamos a decirle a Lester. Dígame una oración, Lester. Espere. Ayer mi tío fue a trabajar. Ayer, Mi tío fue a trabajar. ¿cuál sería ayer mi tío fue a trabajar? ¿Cuál sería el sujeto? Mi tío. Mi tío. Mi tío ¿Cuál sería el predicado? Fue a trabajar. fue a trabajar. ¿Y ayer? Ayer fue a trabajar. Ayer fue a trabajar. ¿Cuál sería el núcleo? Fue. Pues muy bien. Entonces, fíjense bien, el predicado verbal. Acuérdense que yo les decía que el verbo, ¿verdad? El verbo es siempre el núcleo del sintagma verbal del predicado. El núcleo siempre es el verbo del sintagma verbal, ¿verdad? Voy a escribir estas oraciones y ustedes van identificando. Van identificando cuál es el núcleo en la oración.
El rayo destrozó el antiguo edificio. Vamos a ver, Ronald. Dígame la primera, lea la primera, me dice el sujeto, el predicado y el núcleo. Cristina miró hacia la puerta. El sujeto es Cristina y el predicado es miró hacia la puerta. Permítame, no Y vaya a la el carrera. ¿cuál es? Permítame. Vamos. ¿Cuál es el sujeto? Cristina, ¿Cómo lo representamos? una S. Muy bien. Miró hacia la puerta y lo vamos a representar con una P. Y el núcleo es miró. Bueno, entonces lo voy a poner aquí y le voy a poner una L. ¿Verdad? Entonces, en las otras yo no les voy a poner porque ustedes lo van a hacer en su cuaderno. ¿Verdad? Cuando terminemos la clase, ahora vamos con Nancy. Me lo van a hacer tal como lo estoy haciendo yo. Vamos, Nancy. La segunda. Ellos cruzaron el mar en el velero. Ellos, el sujeto lo representa con una S. Muy bien. Yo no lo voy a hacer. Solamente usted me va a ir diciendo. Cruzaron el mar en el velero, el predicado lo representa con una P y el núcleo es cruzaron. ¿Se fija? Él va acompañando al sujeto. ¿Verdad? Y este se llama predicado verbal. El núcleo, le vamos a llevar el predicado verbal. A todo esto le llamamos predicado, pero es cuando tenemos cuando identificamos el núcleo, este es el predicado verbal, o sea, el núcleo. Vamos, Lester. El rayo destrozó el antiguo edificio. El rayo es el sujeto, lo representaremos con una S. Destrozó el antiguo edificio, es el predicado, lo representaremos con una P. Y el enemigo es destrozó, lo representamos con una N. Muy bien. ¿Cuál es el núcleo? Destrozó. Entonces, fíjense bien. Ahora, yo voy a dictar, ¿verdad? En una hoja aparte, yo voy a dictar las oraciones, ustedes las van a escribir, ¿verdad? Y yo voy a preguntar a uno de ustedes todo lo que ustedes dijeron acá, ¿verdad? Parte de la oración, el núcleo, ¿verdad? Que acompaña al sujeto. ¿Ya? ¿Listo? ¿Ya? Díganme, ya están listos, jóvenes. Sí, profe. Mis padres y yo salimos mañana al amanecer. Mis padres y yo salimos al amanecer. Mis padres y yo salimos Mañana al amanecer. Número 2. Sofía está de vacaciones. Número 3. En la cena comimos pavo y tomamos vino.
¿Ya? Sí. Sí. El cachorro ladra y salta. Entonces, abajo, aparte, van a escribir como título el verbo. El verbo. ¿O ya lo habían escrito? No, No. ¿verdad? El verbo es siempre el núcleo entre paréntesis, escriban una N, ¿Cómo, profe? El verbo es siempre. el núcleo. Es lo que yo había mandado en el PDF, joven. Pero para que lleven mejor, le entiendan mejor el tema, escribanlo. Entre paréntesis, N. Acuérdense que núcleo se representa con N. Del sintagma verbal o predicado. ¿Cómo, profe? Del sintagma verbal o predicado. ¿Ya? Sí. Ahora escriban predicado verbal como título. Lo subrayan. ¿Ya? Es el que tiene como núcleo a un verbo conjugado. Subrayen las oraciones que yo les di. Y me dicen cuál es el núcleo o el sintagma verbal. ¿Ya? Vamos. Vamos, Ronald. La primera. El núcleo. No, lea la oración y me dice cuál es el sujeto, predicado y el sintagma verbal, o sea, el núcleo. Mis padres y yo salimos mañana al amanecer. Ahí es mis padres y yo, el sujeto. Muy bien. Y el predicado, salimos mañana al amanecer, y el núcleo, salimos
Muy bien, también se le llama sintagma verbal, ¿verdad? Salimos. Vamos, Lester, la número 2. Sofía está de vacaciones. Sofía, el sujeto de Sofía no está de vacaciones, el predicado. Está es el núcleo. El núcleo o el sintagma verbal. Vamos, Nancy, prenda la cámara. En la cena comimos pavos y tomamos vino. Ujú. En la bien. cena es el sujeto. Comimos pavos y tomamos vino es el predicado. Ujú. El núcleo es comimos. Fíjense bien, ahí quería llegar yo. Fíjense bien. Dice, muy bien, Nancy, está excelente. ¿Qué observan ustedes ahí? ¿Cuántos verbos tiene esa oración? Conjugado. Cuando decimos conjugado es cuando, por ejemplo, comimos es del verbo comer. Tomamos el verbo. De tomar ¿Cuántos Dos. verbos hay? 2. Hay dos. Entonces, en esa oración hay dos núcleos. Hay dos núcleos. Y ya vamos a ver en la otra parte del tema que envié. Dice, en la cena comimos pavo y tomamos vino. Entonces, hay dos núcleos. Entonces, le voy a poner una N o una S con una V que quiere decir sintagma verbal. Tiene dos núcleos, ¿verdad? Vamos con la otra oración. Yo lo voy a leer y ustedes me van a decir cuál es el núcleo, cuál es el sujeto, cuál es el predicado y cuáles son los núcleos. El cachorro ladra y salta. ¿Cuál sería el sujeto ahí? El cachorro. El cachorro. ¿Cuál sería el predicado? Ladra y salta. Ladra y salta. ¿Cuál sería el núcleo? Salta. Ladra. Ladra y salta. y salta. ¿Cuántos núcleos tiene esa oración? Dos. Tiene dos. Ustedes fíjense bien. Vamos, ya le van agarrando y me alegra grandemente, ¿verdad? Ustedes escriban abajo de donde se quedaron. Predicado verbal compuesto. Como título, profe. Sí, hágalo como título o subtítulo. Es aquel que tiene Profe, predicado verbal compuesto. Es aquel que tiene dos o más núcleos. Entonces, esas oraciones que ustedes dijeron, en la cena comimos pavo y tomamos vino, a esa oración se le llama predicado verbal compuesto porque lleva dos núcleos, ¿verdad? Dije que es aquel que tiene dos o más núcleos que se refieren al mismo sujeto. ¿qué se refiere? Al mismo sujeto. Ahora vamos a ver el predicado verbal compuesto. Simple, perdón. Predicado verbal simple. ¿Quién me quiere decir qué es el predicado verbal simple? Si el predicado verbal compuesto es el que lleva dos o más núcleos
y el que se refiere al sujeto, ¿qué sería el predicado verbal simple? ¿Vamos? Escriban, es aquel que tiene un solo núcleo verbal. Un solo núcleo verbal. Entonces, fíjense bien. Al predicado verbal compuesto, lo vamos a identificar como con una letra PVC. ¿Qué quiere decir? Predicado verbal compuesto. Y al predicado verbal simple lo vamos a identificar PVS. ¿Qué quiere decir? Predicado verbal simple. Y este se llama, diríamos predicado verbal compuesto. Entonces, fíjense bien. Escriban. Predicado verbal simple. Y le van a escribir esto. Escriban. Predicado, escriban la palabra, ¿verdad? Predicado verbal simple. Y a la par le escriben la sigla. O cómo se identifica. Profe, yo ahí, Profe. Ajá. Dígame, Lester. yo ahí cuando usted decía el predicado verbal y decía el significado, a cada uno le ponía eso Bueno, de no importa, está bien. Entonces vamos a hacer oraciones. Sí, dígame. Profe, ahí Ronald. PVC o ¿Qué PVS. significa PVC? ¿Alguien que le quiera decir a Ronald? Predicado verbal Compuesto. Este significa predicado verbal compuesto. ¿Ya, Ronald? ¿Ronald? ¿Ya? Sí. ¿Qué significa Ronald? Predicado verbal simple. Muy bien, predicado verbal simple. Entonces vamos a hacer oraciones y ustedes van a identificar el predicado verbal compuesto. Van a hacer una sola raya, ¿verdad? Entonces vamos a hacer oraciones. Ella, escríbanla. Ella compró las manzanas y preparó un pastel. Ella compró las manzanas y preparó un pastel. Vamos con la otra. Elisa dibujó un hermoso elefante. Vamos. Entonces, ¿qué sería? ¿A dónde estaría el sujeto aquí? quien compró, que sería Sujeto. Ella. Ella.
Este sería El sujeto. Sujeto. Compró manzanas y preparó un pastel. Compró las manzanas y preparó un pastel es el predicado. predicado ¿qué? Predicado Predicado. Compuesto. Ah, El predicado verbal compuesto. Muy bien. Ahora fíjense bien, en la otra oración, ¿cuál era la otra oración? Profe, yo todo eso lo había Elisa copiado. dibujó. Perdón, Todo eso yo lo había copiado hasta donde dice de un paisaje de que está una mariposa. ah, muy bien, pero yo ahora los tomé para que ustedes lo entendieran y fuéramos paso por paso. Muy bien, entonces lo pueden hacer ustedes sin copiar y hacerlo después. Entonces fíjense bien, la siguiente oración, ¿cuál sería? Elisa dibujó un hermoso elefante. Elisa. El dibujó un sujeto es hermoso Elisa. elefante. Fíjense bien, ¿cuál sería el sujeto? Elisa ¿Cuál sería el predicado? ¿Y qué tipo dibujó de un predicado hermoso elefante. es? ¿Qué tipo de predicado? predicado verbal simple. Simple, pero ¿se fijaron que en el libro salía con C? Ahí es donde yo les mandé fíjense bien. Ahí lo que yo mandé, ahí está malo, porque fíjense bien que el verbo es dibujó, que está conjugado. Solo tiene un núcleo. Entonces, ¿cómo lo vamos a representar? ¿Por qué letra? PBC. Con PVC. Ahorita estamos viendo el predicado verbal compuesto, ¿verdad? Vamos, voy a dictar otras oraciones abajo para que ustedes le entiendan. ¿Vamos? Luis compró y vendió las naranjas. Otra, Raúl saltó la cuerda. Otra, Teresa dibujó y pintó el cuadro. ¿Ya? Dígame la primera oración. Léame la Lester. La primera oración que dicté ahorita. Luis compró y vendió las naranjas. ¿Cuál sería el sujeto? Luis y el predicado compró y vendió las naranjas. ¿Predicado qué? Predicado verbal. Verbal compuesto. Compuesto. ¿Por qué? Porque tiene dos núcleos. Tiene dos núcleos. ¿Cuáles son? Compró, que él debe comprar, y él vendió, que sería el Muy de bien. La vender. segunda oración, Nancy. Raúl salta la cuerda.
Ajá. Raúl es el sujeto. Salta la cuerda, el predicado. ¿Qué tipo de predicado? Predicado verbal simple, ¿Por qué? porque solo lleva un sujeto, ¿Un qué? un verbo. Solo lleva un núcleo. Sí, está bien. Lleva solamente un verbo. Acuerda que los verbos son los núcleos del predicado. Vamos, Ronald. Teresa dibujó y pintó el cuaderno. Teresa es el sujeto y el dibujó y pintó es predicado verbal simple. ¿Será cierto? No, No, predicado verbal predicado, compuesto. Compuesto, porque acuerden que el predicado verbal compuesto es el que lleva dos sujetos o más, dos núcleos o más. Son los que llevan dos núcleos o más. Y ahí dibujó y pintó el cuadro, no dije cuaderno. El cuadro. ¿Entendido? ¿Entendidos ahí? sí, Sí. Vamos a ver ahora el predicado nominal. Ahorita miramos el predicado verbal. Nominal. ¿Verdad? Ustedes fíjense bien. Dice ahí. ¿Perdón? ¿Lester? Que me espere porque no termina de escribir. Voy a leerle. Ya. Yo mandé el trabajo, pero yo lo voy a leer lo que yo mandé. Dice, claro, que si hemos quitado el verbo, aún así la oración no pierde su significado. Esto puede hacerse con oraciones copulativas, o sea, lo que forma con los verbos ser, estar, parecer y sus conjugaciones. Cuando esto sucede, el predicado toma como núcleo a un sustantivo. Veamos nuevamente. Dice ahí, el paisaje es una maravillosa explosión multicolor. Multicolor. Fíjense bien, ¿cuál sería el sujeto ahí? ¿De quién estamos hablando? El paisaje. el paisaje. Este sería el sujeto. ¿Cuál sería el predicado? Es una Es una maravillosa explosión. Explosión multicolor. Lo voy a subrayar en dos rayitas para identificar al sujeto. Entonces fíjense que ahí decía que el predicado no pierde. Dice ahí, cuando esto sucede, el predicado toma como núcleo a un sustantivo. O veamos anteriormente, por ejemplo, aquí tenemos esta palabra es, ¿verdad? Dice, el paisaje es una maravillosa explosión multicolor. También podemos decir el paisaje, podríamos decir el paisaje, una maravillosa explosión multicolor. En la oración, por ejemplo, decimos ahí,
¿Qué pasaría si yo diría el pasaje es una maravillosa explosión multicolor? Perdería el sentido, ¿verdad? Perdería el sentido la oración. Entonces, fíjense bien, voy a dictar otra oración para que ustedes vean en qué Copiamos aspectos esa, vamos a Hasta ahí utilizar. copié yo, profe. ¿Ah? Hasta esas dos oraciones copié yo. Ah, bueno. Entonces, fíjense bien, en la oración, dice ahí, ve el núcleo, es el sustantivo explosión, que es acompañado por los adjetivos maravillosos y multicolor. Acuérdense que el adjetivo es aquel, ¿verdad? El adjetivo es aquel, ¿verdad? Que le da sentido, ¿verdad? A lo que está haciendo la persona o el sujeto. Lo está calificando. ¿Cómo califica al paisaje? En una explosión maravillosa y multicolor. Cuando decimos maravillosa es linda, bella, ¿verdad? La naturaleza. Multicolores porque hay variedad de colores, ¿verdad? Hay flores, hay árboles, que eso dice ahí, que el paisaje es una maravillosa explosión multicolor. Entonces, fíjense bien, este es el sustantivo, la explosión. Multicolor y maravillosa son los adjetivos, que quiere decir que al predicado nominal, ¿verdad? Vamos a identificarlo como un sustantivo, Dice ahí, voy a leer las oraciones para que ustedes entiendan. La montaña parecía un hermoso manto verde. Entonces, fíjense bien, ¿cuál sería el sujeto ahí? En la montaña parecía un hermoso manto verde. ¿Cuál sería el sujeto? en la montaña. La montaña. ¿Cuál sería el predicado? Parecía un manto verde. Parecía un manto verde. Ahora vamos a ver el predicado nominal, o sea, el núcleo del predicado nominal. ¿Cuál sería ahí? ¿Cómo es la oración? La montaña parecía un hermoso manto verde. Parecía el núcleo. Parecía, muy bien, ese es el núcleo del predicado nominal, ¿verdad?